El calor de la tarde caía como un manto espeso sobre el pequeño pueblo de San Jacinto del Río, un lugar olvidado por el tiempo, rodeado por kilómetros y kilómetros de selva virgen. Las casas, construidas con madera oscura y techos de zinc, se alineaban a lo largo de un único camino de tierra que serpenteaba hasta perderse en la vegetación. El aire estaba impregnado del aroma dulce y húmedo de la tierra, mezclado con el perfume penetrante de las flores silvestres que crecían sin control en los márgenes del bosque. Mariela, una joven bióloga de 28 años, había llegado hacía 3 meses como parte de un proyecto para documentar especies poco conocidas de la región. Desde su llegada, había aprendido a convivir con el ritmo pausado del pueblo y con el murmullo constante de la selva, que nunca callaba del todo. El canto de las cigarras durante el día y los coros de ranas en la noche eran la música que acompañaba sus jornadas. Aquel día, el cielo estaba cubierto de nubes densas y una brisa pesada anunciaba la posibilidad de lluvia. Mariela caminaba lentamente por un sendero que bordeaba el río, recogiendo muestras de hojas y anotando observaciones en su cuaderno. La humedad le hacía pegarse la camisa a la piel y su sombrero de ala ancha apenas conseguía protegerla del bochorno. Fue entonces cuando lo vio. A un lado del camino, en una zona donde el barro aún estaba blando por las lluvias de la noche anterior, había una serie de huellas. Se detuvo en seco. No eran huellas humanas, pero tampoco parecían pertenecer a un animal que ella conociera. Eran más grandes que las de un mono común, con una forma extraña, casi híbrida. Se agachó, apoyando una rodilla en el suelo, y pasó los dedos por la marca. El barro todavía estaba fresco. Aquello significaba que el dueño de esas huellas había pasado por allí hacía muy poco. Miró alrededor, sintiendo de repente un silencio extraño. Incluso las cigarras parecían haber callado. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era la primera vez que encontraba señales extrañas en aquella zona, pero hasta ahora había sido siempre algo difuso. Ramas rotas, hojas removidas, ruidos lejanos. Esto era distinto. Esto era concreto. Mariela decidió seguir el rastro. Caminaba despacio, casi conteniendo la respiración, escuchando cada crujido bajo sus botas. Las huellas se internaban en un sendero estrecho, cubierto por un túnel natural de hojas y ramas. La luz del sol apenas conseguía filtrarse, creando manchas doradas que se movían con el vaivén del viento. Tras varios minutos, escuchó un sonido leve, como un chasquido o un golpe suave contra la madera. Se detuvo. El ruido se repitió, más claro esta vez. Venía de unos metros adelante. Avanzó con cautela, apartando ramas con las manos. Y entonces lo vio. En un claro pequeño, iluminado por un rayo de luz que se colaba entre las copas de los árboles, estaba un chimpancé. No parecía asustado. Al contrario, estaba sentado sobre una roca, observándola con una calma inquietante. Sus ojos oscuros y profundos parecían estudiar cada detalle de su rostro, como si intentara leerla por dentro. Mariela se quedó inmóvil. No era común ver chimpancés en esa región, y mucho menos uno que se acercara tanto a los humanos. Él ladeó la cabeza, como intrigado, y en ese instante ella sintió algo extraño, la impresión de que aquel animal sabía quién era. Mariela tragaba saliva lentamente, intentando no hacer movimientos bruscos. El chimpancé no se apartaba, al contrario, parecía cómodo con su presencia, como si la hubiera estado esperando. Sus manos largas y fuertes descansaban sobre sus rodillas, pero sus ojos no se movían de un punto concreto, la bolsa de cuero colgada al costado de Mariela. Ella bajó la mirada hacia el bolso. Lo había llevado todos los días desde su llegada al pueblo. En su interior guardaba herramientas de trabajo, muestras, lápices, una cámara fotográfica y algo más. Un objeto que no había mencionado a nadie. Semanas atrás, mientras exploraba una zona de la selva después de una tormenta, había encontrado un cuaderno viejo, empapado y cubierto de barro. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de dibujos y anotaciones. Lo curioso era que algunos de esos dibujos representaban animales que oficialmente ya no existían. El guacamayo azul,
el leopardo nebuloso de Borneo, incluso un extraño ciervo de patas cortas que solo había visto en ilustraciones antiguas. No sabía quién era el autor ni cómo había llegado ese cuaderno hasta allí. Desde entonces, lo guardaba como un secreto, temiendo que alguien se lo quitara. Y ahora, frente a ella, un chimpancé parecía estar exigiéndole verlo. El animal inclinó la cabeza hacia un lado y emitió un sonido bajo, gutural. Luego, lentamente, extendió una mano hacia el bolso. No era un gesto agresivo, más bien, parecía una invitación. El chimpancé mantuvo la mano extendida, moviendo apenas los dedos. Su mirada no se apartaba. Finalmente, Mariela dio un paso adelante y se agachó. Con cuidado, abrió el bolso y sacó el cuaderno. El animal reaccionó al instante. Sus ojos se agrandaron y emitió un sonido breve, como un chasquido de sorpresa. Ella lo abrió por una página al azar. Lo que vio la dejó helada. No eran dibujos de animales. En esa página había un retrato de ella misma. El detalle era tan preciso que incluso se notaba la pequeña cicatriz que tenía en la ceja derecha, recuerdo de un accidente infantil. Lo más inquietante, en el dibujo llevaba la misma ropa que en ese momento. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cómo era posible? ¿Quién había hecho eso? ¿Y cómo había llegado hasta el cuaderno? El chimpancé emitió un sonido más agudo, como si intentara llamar su atención, y luego se dio media vuelta. Caminó unos pasos hacia la espesura, se detuvo y miró por encima del hombro. Otra vez ese gesto. «Sígueme». Mariela dudó. Todo su instinto le decía que aquello no era normal, pero algo en ella, quizás la misma curiosidad que la había llevado a ser bióloga, no podía dejarlo pasar. Cerró el cuaderno, lo metió de nuevo en el bolso, y respirando hondo, empezó a seguirlo. El sendero se volvía cada vez más estrecho. Las ramas rozaban su cara y el aire se hacía más denso. Sentía el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Tras unos minutos, escuchó algo más. Pasos. No eran los del chimpancé. Eran más pesados, más firmes, y venían de algún punto detrás de ella. Mariela se detuvo en seco, su respiración entrecortada. El sonido de los pasos se mezclaba con el murmullo de la selva, creando una sinfonía inquietante que le ponía los pelos de punta. Miró hacia atrás, pero entre la maleza apenas podía distinguir sombras moviéndose. No podía ver quién o qué la seguía, pero la sensación de ser observada era abrumadora. El chimpancé, que había avanzado unos metros, se volvió y la miró de nuevo, como asegurándose de que ella siguiera. Su mirada parecía decirle: «Confía en mí». Con un suspiro tembloroso, Mariela retomó el camino, aunque ahora su paso era más cauteloso. De repente, la vegetación se abrió y ella se encontró frente a un pequeño claro. Allí, algo que nunca habría imaginado la esperaba. Una estructura de madera, construida entre los árboles, casi camuflada por la espesa vegetación. Parecía un antiguo observatorio o refugio, pero estaba decorado con dibujos de animales, muchos de ellos similares a los del cuaderno. Algunos eran inusuales, otros completamente desconocidos. El chimpancé se acercó a la entrada y emitió un chillido breve, invitándola a entrar. Mariela dudó un momento, pero la curiosidad pudo más. Lentamente, cruzó el umbral. El aire dentro era fresco y olía a tierra húmeda. Al fondo, sobre una mesa improvisada, descansaba un nuevo cuaderno, más grande y más antiguo que el suyo, con páginas abiertas que mostraban esquemas, mapas y anotaciones en una caligrafía extrañamente familiar. Entonces lo vio. Un retrato más. Esta vez no solo de ella, sino también de otras personas del pueblo, y en todos los dibujos aparecían animales que parecían estar observando a los humanos, como si los conocieran demasiado bien. Su corazón se aceleró. ¿Qué clase de lugar era aquel? ¿Quién había hecho todo eso? El chimpancé se acercó al cuaderno y tocó suavemente una página con su mano. Mariela entendió la señal. Se inclinó, abriendo la página, y lo que vio la dejó sin aliento. Un mapa de la selva, con rutas señaladas y marcas en lugares donde, aparentemente, los animales desaparecían o se mostraban de manera extraña. Entre las marcas,
Una señal estaba dibujada con tinta roja, justo donde se encontraba ahora. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco vino de afuera. Alguien estaba acercándose. Mariela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No estaba sola en la selva, y algo le decía que la respuesta que buscaba estaba a punto de revelarse, pero también que el peligro era inminente. El chimpancé la miró, con sus ojos profundos y llenos de inteligencia, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. Luego, sin previo aviso, salió disparado hacia la entrada, como instándola a seguirlo, mientras la sombra de la figura desconocida se hacía más cercana, emergiendo entre los árboles. Mariela cerró los ojos un instante, tomó el cuaderno con fuerza y corrió tras el animal, adentrándose más en la selva, hacia lo desconocido. Mariela corría entre los árboles, sintiendo cómo sus pies se hundían en la tierra húmeda y cómo la adrenalina le aceleraba el corazón. El chimpancé saltaba con facilidad entre raíces y ramas, siempre guiándola, mientras la figura que la seguía desaparecía momentáneamente entre la maleza, como si supiera exactamente por dónde ir. Finalmente llegaron a un pequeño claro que nunca habría imaginado encontrar. Allí, suspendida entre dos enormes árboles, estaba una especie de plataforma elevada, construida con tablas y cuerdas, cubierta parcialmente por hojas. Desde la altura, Mariela podía ver algo que la dejó sin aliento. Cientos de dibujos, mapas y anotaciones, cuidadosamente organizados, como un museo secreto de la selva. Pero lo más sorprendente era un mural central, un enorme árbol, cuyos frutos parecían contener diminutos retratos de cada criatura desaparecida que aparecía en los cuadernos, incluidos los animales extintos y los que todavía vivían escondidos. El chimpancé se detuvo frente al mural y la miró, como diciéndole que se acercara. Mariela caminó lentamente, su mirada fija en los frutos pintados. Entonces, notó algo aún más extraño. Uno de los frutos parecía moverse ligeramente. Se inclinó, temblando, y vio un pequeño ojo brillante asomando entre las hojas pintadas. Un animal diminuto, de aspecto desconocido, la observaba en silencio. En ese momento, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a la figura que la había estado siguiendo. Un hombre de mediana edad, con ropas desgastadas y ojos que brillaban con una mezcla de inteligencia y locura. Sin levantar la voz, dijo: «No deberían haber venido aquí». Mariela tragó saliva, el cuaderno apretado contra su pecho. ¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma. «Alguien que ha dedicado su vida a proteger lo que la humanidad ha olvidado», respondió él. «Estos animales, ellos nos observan más de lo que imaginamos. Y este cuaderno», señaló el que Mariela sostenía, «contiene secretos que no pueden caer en manos equivocadas». El chimpancé se interpuso entre ellos, gruñendo suavemente, como una advertencia. Mariela sintió que todo estaba conectado. Los cuadernos, los dibujos, el chimpancé y los animales desconocidos. Comprendió que la selva no solo guardaba secretos de especies extintas, sino también misterios sobre la interacción entre humanos y animales, secretos que muchos habrían dado por imposibles. El hombre hizo un gesto y Mariela entendió que debía seguirlo. Con el chimpancé a su lado, subieron por una escalera de cuerda hacia un nivel superior de la plataforma. Allí, frente a ella, estaba el verdadero tesoro. Un espacio lleno de inventos, dispositivos antiguos y modernos, mapas que mostraban patrones de migración de animales que jamás habían sido registrados, y notas detalladas sobre comportamientos inteligentes de especies que se creían extintas. «Esto es lo que la humanidad nunca debió perder», dijo él con voz grave. «Y ahora que estás aquí, quizás puedas ayudarme a protegerlo». Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su vida, hasta ese momento centrada en la investigación y la rutina, había cambiado para siempre. Todo lo que conocía de la selva y de los animales estaba a punto de revelar secretos que podían alterar la historia natural que la ciencia creía conocer. Y mientras observaba los ojos del chimpancé, llenos de una inteligencia casi humana, supo que aquel encuentro no había sido casual. Había sido una llamada, un desafío, y quizás el comienzo de una aventura que pondría a prueba todo lo que creía posible. Mariela permaneció un momento en silencio, dejando que sus ojos recorrieran cada rincón del espacio secreto.
Cada mapa, cada dibujo, cada anotación parecía tener un propósito, una conexión que ella todavía no comprendía por completo. Lo que estás viendo aquí no es solo un refugio, es un archivo vivo. Cada animal desaparecido, cada especie que creemos extinta, todos ellos están registrados, observados, protegidos, y algunos todavía interactúan con nosotros, aunque pocos puedan verlos. El corazón de Mariela latía con fuerza. Las piezas comenzaban a encajar. Los dibujos en el cuaderno, los retratos de ella y de otras personas, incluso el comportamiento extraño del chimpancé. Todo tenía sentido. Estos animales parecían reconocer algo en los humanos que se preocupaban por ellos, o quizás algo más profundo, el respeto y la curiosidad genuina por la naturaleza. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué me han traído hasta aquí? El hombre la miró fijamente, evaluando su reacción. Porque eres diferente. No vienes solo a observar o a tomar muestras, vienes con ojos que quieren entender y con corazón que quiere proteger. Este cuaderno no es casualidad. Fue encontrado para ti y ahora tienes una decisión que tomar. Mariela tragó saliva, sintiendo cómo el peso de aquella responsabilidad caía sobre sus hombros. Si aceptaba, su vida cambiaría para siempre. Tendría que abandonar la normalidad, adentrarse en secretos que la mayoría de los humanos jamás imaginaría y enfrentarse a peligros que no podía prever. Pero también habría recompensas que iban más allá de cualquier reconocimiento académico. La oportunidad de salvar lo que muchos habían dado por perdido para siempre. El chimpancé la observaba, sus ojos brillando con una claridad que parecía decirle: «Es tu elección». Lo haré. Quiero ayudar. El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces debes aprender a comunicarte con ellos, a entender sus señales y a proteger este conocimiento. No será fácil. Muchos querrán robar estos secretos y algunos podrían hacer daño a quienes intentan preservarlos. Mariela sintió un escalofrío, pero también una extraña calma. Sabía que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. Mientras el chimpancé se acercaba y le rozaba suavemente la mano con su propia palma, comprendió que no estaba sola. Había encontrado aliados inesperados y juntos estaban a punto de descubrir secretos que cambiarían para siempre la manera en que la humanidad veía la selva y sus habitantes. Desde aquel día, la vida de Mariela ya no tendría vuelta atrás. Cada amanecer traería nuevos desafíos. Cada sombra en la selva podía esconder un misterio, y cada animal podría ser una llave hacia un conocimiento que pocos habían imaginado. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas, iluminando los dibujos y los mapas, Mariela sonrió. Por primera vez, sentía que su destino estaba unido al latido secreto de la selva, y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Mariela. Cada mañana se despertaba con el canto lejano de aves desconocidas y el crujir de ramas que anunciaban la presencia de animales que jamás habría imaginado. El hombre, que se presentó como Dr. Salazar, la instruía pacientemente cómo leer los signos, cómo interpretar movimientos, gestos y sonidos que parecían insignificantes, pero que contenían información vital sobre los animales y sus comportamientos. El chimpancé, que Mariela empezó a llamar Kibo, se convirtió en su compañero inseparable. Sus interacciones no se limitaban a simples gestos. Mariela notaba patrones casi humanos en su manera de anticipar situaciones, de protegerla y de guiarla hacia lugares secretos en la selva. Una tarde, mientras exploraban un pequeño riachuelo que aparecía en uno de los mapas antiguos, Mariela vio algo que la dejó sin aliento. Un animal diminuto, con pelaje iridiscente y patas cortas, se movía entre las raíces del río. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. Recordó los dibujos del cuaderno. Era el ciervo de patas cortas, el mismo que ella había visto en ilustraciones antiguas. Y no estaba sola. A su lado, otros animales desaparecidos, pequeños y escurridizos, la observaban con curiosidad. «Ellos me reconocen», susurró Mariela, con una mezcla de miedo y fascinación. No solo te reconocen, ellos saben que vienes en paz, y eso les da confianza, pero debes ser cuidadosa. Algunos animales poseen habilidades que desafían la lógica, sus sentidos, su percepción del tiempo y del espacio. No todo es lo que parece. Mariela respiró hondo y dio un paso más cerca de los animales. Sintió una conexión inmediata, casi eléctrica. Era como si comprendieran su intención,
evaluaran su corazón. Pero entonces, algo cambió. Un sonido profundo resonó entre los árboles, un gruñido que hizo que incluso Kibo retrocediera. No estamos solos, dijo Dr. Salazar con voz grave. Hay quienes vienen por el cuaderno, por lo que protege, y algunos no se detendrán ante nada. Mariela sintió como un escalofrío recorrió su espalda. Hasta ahora, el peligro había sido sutil, casi abstracto. Pero ahora era real, tangible. El cuaderno, los dibujos, los animales extintos, todo era un imán para aquellos que querían aprovecharse de secretos que podrían cambiar la historia natural y, quizá, el poder que la humanidad ejercía sobre la vida. Kibo se adelantó, erguido sobre sus patas traseras emitiendo un sonido que combinaba alerta y advertencia. Los ojos del chimpancé brillaban con determinación. Mariela comprendió que aquel era solo el primer desafío. La selva estaba viva de una manera que ella jamás había imaginado. Cada sombra podía esconder un aliado o un enemigo. Mientras la luz del atardecer se filtraba entre las hojas, Mariela tomó el cuaderno entre sus manos. Sabía que tendría que aprender a protegerlo, a descifrar sus secretos y a confiar en seres que la ciencia aún no podía explicar. Su aventura apenas comenzaba, y ya estaba claro, lo que descubriera en la selva no solo cambiaría su vida, sino la manera en que el mundo entero vería la naturaleza. Aquella noche, Mariela apenas pudo dormir. Los sonidos de la selva eran diferentes ahora, más intensos, más cargados de tensión. Kibo se mantenía alerta junto a su lado, como si intuyera un peligro inminente. El cuaderno descansaba seguro dentro de su bolso, pero ella sabía que no era suficiente. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la espesura, un ruido extraño rompió la calma, ramas quebrándose a lo lejos, pasos pesados y firmes que no pertenecían a ningún animal que conociera. Mariela sintió cómo su corazón se aceleraba. Dr. Salazar apareció detrás de ella con una expresión grave. Ellos han llegado, dijo en voz baja. Gente que no quiere compartir, que solo quiere tomar. Debemos movernos, pero primero, debes aprender algo fundamental, comunicarte con ellos. Mariela frunció el ceño. ¿Con quién? Con ellos, contestó Dr. Salazar, señalando a los animales que los rodeaban, escondidos entre la vegetación. Ellos te ayudarán si confías en ellos. Mariela cerró los ojos y respiró profundo, intentando recordar todo lo que había aprendido observando a Kibo y a los demás. Lentamente, extendió una mano hacia el aire, imitando los gestos que había visto antes. Al principio, nada sucedió. Pero entonces, un chorro de hojas secas se levantó de golpe, como si el viento obedeciera su intención. Kibo emitió un sonido de aprobación, y otros animales comenzaron a acercarse, formando un círculo protector a su alrededor. Los pasos se hicieron más cercanos. Dos figuras emergieron entre los árboles, cargando linternas y mochilas grandes. Sus intenciones eran claras: tomar el cuaderno, arrebatar los secretos que Mariela y Dr. Salazar protegían. Ahora. Mariela no lo dudó. Con un gesto rápido, señalando hacia la izquierda, los animales reaccionaron de inmediato. Ramas caían sobre el sendero, lianas se enredaban en los pies de los intrusos, y un grupo de aves desconocidas sobrevoló sus cabezas, creando confusión y miedo. Los atacantes tropezaron, gritando, mientras Mariela y Dr. Salazar retrocedían hacia un sendero seguro. ¡Increíble! ¡Ellos nos defendieron! Kibo se acercó, rozando suavemente su hombro, como si le dijera: «Lo hiciste bien, confían en ti». Esto es solo el principio. Ahora que has demostrado tu conexión, ellos te seguirán, te protegerán. Pero también debemos estar preparados para lo que viene. Algunos no se rendirán tan fácilmente. Mariela miró a su alrededor, respirando con dificultad, pero con una chispa de determinación en sus ojos. La selva, con todos sus secretos y criaturas extintas, era ahora su aliada, y estaba lista para enfrentar cualquier amenaza que intentara robar lo que ella había jurado proteger. Mientras los atacantes desaparecían entre la espesura, confundidos y derrotados, Mariela supo que su vida había cambiado para siempre. No solo era bióloga, no solo exploradora, ahora era guardiana de un mundo que pocos podrían comprender, y su vínculo con los animales era la clave para protegerlo. El verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y descubrimientos. Mariela y Dr. Salazar no se quedaban quietos.
Cada mañana seguían pistas, exploraban senderos ocultos y registraban sonidos que, según el experto, podrían revelar la presencia de especies aún desconocidas. Kibo y los demás animales siempre estaban cerca, actuando como guías y protectores silenciosos. Un atardecer, mientras cruzaban un claro cubierto de helechos gigantes, Mariela divisó algo que la dejó sin aliento. Un árbol gigantesco, con raíces que parecían formar pasadizos subterráneos y hojas que brillaban con un tono dorado bajo la luz del sol. Dr. Salazar se acercó y tocó la corteza, murmurando algo que Mariela no entendió. Este lugar podría ser el corazón de lo que el cuaderno describe. Aquí es donde las especies desaparecidas encontraron refugio, donde el tiempo parece distinto. Kibo emitió un sonido bajo, casi como un canto, y Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los animales comenzaron a rodear el árbol, como si reconocieran algo antiguo y poderoso en él. De pronto, un ruido detrás de los helechos la hizo girar. Una figura humana emergió, esta vez sola. Sus ojos reflejaban ambición y sorpresa al mismo tiempo. Alguien que había estado siguiendo sus pasos, observando, esperando el momento para actuar. «Devuélveme eso», gritó señalando el bolso de Mariela. «Ese cuaderno me pertenece». Mariela dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Pero Kibo y los otros animales no se movieron agresivos. Se quedaron firmes, formando una barrera silenciosa. «No entiendes», dijo Mariela, su voz firme. «Esto no es solo un cuaderno. Son vidas, secretos que la humanidad perdió hace siglos. No puedes simplemente tomarlo». El hombre avanzó, pero entonces algo increíble ocurrió. Del interior del árbol gigante emergieron criaturas que Mariela solo había visto en las páginas del cuaderno. Animales extintos, pequeños y veloces, que rodearon al intruso sin dañarlo, pero dejándole claro que no era bienvenido. Su miedo y confusión eran palpables. El hombre retrocedió, tropezando, mientras Mariela sentía un vértigo extraño. Comprendió que la selva misma estaba viva, que los secretos que protegía estaban conectados con la energía de esos seres. Kibo se acercó a ella y rozó su brazo, transmitiéndole una sensación de fuerza y confianza. «Ahora lo entiendes», susurró Dr. Salazar. «Ellos saben quién eres. Confían en ti. Y mientras seas digna de esa confianza, estarán a tu lado». Mariela respiró hondo, con el cuaderno bien sujeto. Sabía que cada paso en aquella selva sería un desafío, pero también que estaba destinada a proteger algo mucho más grande que ella misma. Su vínculo con los animales, con la vida que parecía perdida para siempre, era ahora su mayor arma y su mayor responsabilidad. El sol se ocultaba, y la luz dorada iluminaba las hojas del gigantesco árbol. La aventura continuaba, y Mariela estaba lista para descubrir los secretos más profundos que aquel lugar ocultaba. Esa noche, la selva parecía contener la respiración. Mariela se adentró más allá del claro del árbol gigante, con Kibo a su lado y los demás animales moviéndose en silencio a su alrededor. Cada paso la llenaba de expectación y un miedo que era, al mismo tiempo, emocionante. De pronto, escuchó un sonido profundo, un retumbar que venía desde el corazón de la espesura. Kibo se detuvo, levantó la cabeza y emitió un grito largo, casi musical. Mariela sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Y entonces lo vio, una criatura colosal, más grande de lo que había imaginado, emergiendo lentamente entre las sombras. Su piel tenía un brillo azulado, sus ojos mostraban inteligencia y una calma imponente. Era un animal que creía extinto, descrito en el cuaderno, el leopardo nebuloso de Borneo, pero de un tamaño que hacía que todo lo que conocía de la naturaleza pareciera diminuto. La criatura se acercó con movimientos suaves, sin agresión. Mariela sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido en la selva, la había preparado para este momento. Extendió la mano, temblando apenas, y el leopardo se inclinó, rozando su palma con la frente. Kibo emitió un sonido de aprobación, y Mariela comprendió que la conexión que había forjado con los animales era más profunda de lo que jamás había imaginado. No era solo confianza, era respeto. Un vínculo que trascendía las palabras. En ese instante, supo que todo había valido la pena. El miedo,
la tensión, las persecuciones, los secretos del cuaderno. La selva le había revelado sus tesoros, y ella estaba destinada a protegerlos, a ser la guardiana de un mundo que muchos creían perdido para siempre. Mientras el sol empezaba a iluminar la selva con tonos dorados y verdes, Mariela sintió paz. Kibo a su lado, los animales de la selva rodeándola y el leopardo nebuloso observando con ojos sabios, entendió que no estaba sola. Nunca más lo estaría. El cuaderno estaba seguro, los secretos protegidos y la vida que la selva albergaba seguía intacta, gracias a ella. Mariela sonrió, sabiendo que la aventura que había comenzado con curiosidad e incertidumbre había alcanzado un desenlace que cambiaría su vida para siempre. Y mientras caminaba de regreso, con Kibo y los demás siguiéndola, comprendió algo. Algunas veces, los misterios más grandes solo se revelan a quienes se atreven a seguirlos hasta el corazón del mundo. Fin.